Hablemos sobre el dolor. Todos hemos experimentado el dolor en nuestras vidas y mucho más cuando perdemos a un ser que queremos demasiado. Pero nunca nos hemos puesto a pensar en esto. ¿A Dios le preocupa realmente nuestro dolor y hace algo al respecto? Pues la respuesta es sí. Y hoy en Diario de una Guerrera estaremos viendo cómo Dios hace algo al respecto acerca de nuestro dolor. Hola, ¿qué tal? Soy Emily Tinoco y bienvenidos a Diario de una Guerrera. Como ya vieron en el título de nuestro video del día de hoy, estaremos hablando sobre la agonía del dolor. Como les mencioné en la introducción, todos hemos atravesado por distintas circunstancias que nos han traído dolor. Pero, ¿de qué clase de dolor hablaremos el día de hoy? Sí, existen muchos tipos, pero el día de hoy nos basaremos al dolor emocional y vamos a definirlo como el sentimiento intenso de pena, tristeza o lástima que se experimenta por motivos emocionales o anímicos. Esta es la clase de dolor de la que vamos a hablar el día de hoy, pero también quiero mencionarles que existen otros tipos de dolor, como el dolor físico que todos sentimos cuando hay malestar en nuestro cuerpo. Pero también existe un tipo de dolor que sentimos cuando alguien nos hace daño o alguien nos causa daño. Estaremos hablando de diferentes puntos importantes acerca del dolor. Y en primer lugar veremos que la pérdida nos trae dolor, y este dolor aún más dolor aún. Y es que cuando nosotros perdemos algo que queremos, nos sentimos angustiados y nos invade la tristeza. Necesariamente no es cuando perdemos un ser querido, pues también nos sentimos tristes, ¿verdad? Pero también el dolor puede ser ocasionado por la pérdida de quizás de tu salud, que cuando te enfermas sientes dolor, o también cuando pierdes tu trabajo o alguna oportunidad que tuviste. Y es que a nadie nos gusta esto de la pérdida, ¿verdad? Pero la pérdida parece una cadena, ¿verdad? El dolor trae la pérdida trae dolor, pero este dolor también trae el duelo. Todos hemos atravesado la etapa del duelo, que tiene 5 fases, ya que no nos gusta aceptar el hecho de que hemos perdido algo que es muy cercano a nosotros. Debemos tener mucho cuidado, jóvenes, cómo manejamos nuestro dolor. Y es que durante quizás la pandemia has perdido a alguien que es muy cercano a ti, algún familiar, algún amigo que querías mucho, y que quizás durante todo este tiempo no has estado lidiando con tu dolor, no has estado tratando de hacer algo al respecto para aliviar tu dolor. Quizás no te has acercado al Señor para que Él sea tu consolador. Quizás no es un punto del que tú no estás tratando de verle una solución, quizás es algo que dejaste atrás, pero es algo muy importante, jóvenes, que necesitamos hoy en día ver. Es un tema muy importante en el cual Dios se preocupa incluso por nuestro dolor, y tenemos que tratar de buscar una solución, y la solución está en su palabra. Dios es nuestra solución, y el día de hoy estaremos viendo cómo Dios hace algo al respecto. Recordemos un punto muy importante, y es que un mundo caído incluye dolor. Vivimos en un mundo donde hay mucho pecado, donde todo lo que ocasiona este mundo nos va a traer dolor. Pero recordemos algo mucho más importante, y es que Dios va a usar nuestro dolor para ayudarnos a madurar espiritualmente, pero sobre todo nos va a enseñar que durante este proceso de dolor nosotros debemos depender totalmente de Él. Nuestra historia del día de hoy se verá reflejada en una mujer afligida. Vamos a ver a través de la historia de esta mujer cómo Dios se preocupó por ella, por el dolor que ella sentía, y Dios hizo algo al respecto. Estaremos hablando sobre Noemí. Noemí era una mujer que tenía un esposo llamado Elimelech. Ellos eran una familia, tenían 2 hijos, y en ese tiempo ellos vivían en Belén. Pero lo que pasó es que hubo un tiempo de hambruna en ese tiempo, y Elimelech vio por la necesidad de su familia, por el bienestar de su familia, y decidió salir del pueblo de Belén e irse a un país cercano, que en este caso era Moab.
Así que se mudó él con su esposa y sus 2 hijos. Supuestamente en sus planes era estar temporalmente en Moab mientras pasaba todo eso de la hambruna. Pero algo muy curioso es que ellos ya no quisieron volver, sino que hicieron sus vidas en Moab. Incluso sus 2 hijos se llegaron a casar con 2 mujeres moabitas. Algo importante que debemos recalcar es que este país de Moab, este lugar, era un lugar pagano, donde había mucha gente impía. Es algo muy importante que tenemos que saber, ya que ustedes saben que en ese tiempo el pueblo de Dios no tenía que tener contacto con personas así, sino entre ellas, pero aún así ellos decidieron hacer su vida en Moab. Veamos el caso de Noemí. Ella estaba en un lugar en la que ella no conocía a nadie, era una total extraña. ¿Cómo se debió haber sentido en ese entonces? Quizás extrañaba mucho a todos sus parientes, amigos que estaban en su ciudad natal. Quizás estaba muy triste, incluso en algún momento en el que sus hijos se llegaron a casar con estas mujeres de Moab. Quizás ella quiso, ¿no?, de que sus nueras no sean estas muchachas, sino muchachas que sirvieran al Señor donde ella creció. Pero todas estas circunstancias parecen muy difíciles para ella. Pero esto no es nada en comparación a lo que pasa más adelante, y es que ella pierde a su esposo Elimelech fallece. Ella sufrió una gran pérdida y estaba muy triste, pero adivinen qué pasó. Tiempo después ella perdió a sus 2 hijos. Qué triste, ¿verdad? Ella perdió a su esposo y a sus 2 hijos. ¿Cómo se debe haber sentido? Veamos el caso de ella. Ella pasó por un proceso de duelo, estaba muy angustiada. Sobre todo, ¿qué iban a hacer 3 mujeres viudas? ¿Quién las iba a ayudar? En ese lugar no se cumplía la ley que en este caso tenían en su pueblo, que era que el pueblo cuidaba de las viudas, de los huérfanos. Pero ellos estaban en una ciudad desconocida. Bueno, en ese caso ya las muchachas, sus nueras, eran parte de esa comunidad, pero ella no, se sentía sola. Y por un momento quizás ella olvidó de que Dios iba a cuidar de ella. Se olvidó de aquel Dios que la acompañó en todo momento. Pero creo que ella en algún momento se puso a pensar, ¿no? Debo regresar a mi ciudad natal porque yo sé que ahí encontraré el apoyo de mis vecinos, de toda la comunidad, porque sé que ellos me van a ayudar. Entonces esta mujer planeó volver a su ciudad, pero sus nueras querían ir con ella. Ella sabía que no podía cuidar de sus nueras, nadie podía cuidar de ellas, entonces les pidió que se quedaran y hicieran sus vidas, que se casaran nuevamente. Una de sus nueras se quedó, pero otra de sus nueras, que muchos de ustedes ya conocen su nombre y es Ruth, ella permaneció fiel a Noemí, quiso acompañarla a un lugar en el que ella tampoco conocía, no sabía qué les iba a preparar en el futuro, no sabían de qué iban a vivir ni otras cosas, pero ella quería estar en compañía de aquella mujer que es la madre de, su esposo difunto, ¿no? Pero vemos ahí cómo Dios va obrando de poco a poco. Y muchas veces cuando nosotros estamos rodeados de la oscuridad de nuestro dolor, no nos damos cuenta de los planes de Dios. Y es que en un momento les mencioné que Dios puede obrar a través de nuestro dolor. Y esta no es la excepción, lo hará a través del dolor de Noemí. El siguiente punto es que debemos tomarnos el tiempo para sentir nuestro dolor. Esto es algo muy importante y es que nos debemos tomar un tiempo de duelo, ya que si nosotros bloqueamos nuestras emociones, esos sentimientos que son como un reflejo de lo que sentimos dentro y no los expulsamos, pues esto puede ocasionar algo mucho más grave después. En este caso, Noemí, ella pudo reflejar su dolor junto con sus nueras. Ella demostró sin miedo que se sentía mal, que tenía dolor en su corazón. Y es que ella se tomó un momento para hacerlo. Muchos de ustedes quizás piensan que el mostrar nuestro dolor, nuestra tristeza es sinónimo de debilidad, pero no es así, sino que Dios mismo nos dio estas maneras de expresar, por ejemplo, nuestras lágrimas, para expresar nuestro dolor.
Veamos lo que dice Eclesiastés capítulo 3 y vamos a leer los versículos 1 y 4. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Todo tiene su tiempo, entonces debemos tomarnos un tiempo para poder reflejar nuestro dolor a través de las lágrimas. Y alguien más que demostró sus lágrimas fue nuestro mismo Señor Jesucristo, que al enterarse de la noticia de la muerte de Lázaro, Él lloró. Incluso es el texto más corto de la Biblia, ¿verdad? Ustedes lo conocen y lo podemos encontrar en Juan capítulo 11, versículo 35, en el que nos dicen dos palabras que pueden expresar lo que las palabras muchas no pueden, y es que Jesús lloró. Jesús también expresó el sentimiento de dolor a través de llorar. Nuestro mismo Señor Jesucristo pasó por momentos así. ¿Cómo es que Él no nos puede comprender? Claro que puede hacerlo. Y Él está justo a tu lado cuando estás atravesando por ese momento de dolor. Así que no hay nadie más que pueda comprenderte mejor que nuestro mismo Señor Jesucristo, que padeció mucho estando aquí en la tierra. Y como vemos en este texto, también perdió a un ser querido, un amigo muy cercano. Y es que Él puede comprender nuestro dolor. Algo muy triste dentro de la historia de Noemí y dentro de este proceso de duelo es algo que nosotros no deberíamos hacer, y es que nos sirve de enseñanza. ¿Qué es? Pues que Noemí comenzó a culpar a Dios por todo lo que le estaba pasando. Ella se sintió muy mal porque pensó que era algo que tenía Dios contra ella. Ella lo sintió muy personal y se sintió muy mal. Incluso quería cambiar su nombre para que las demás personas la vieran como una mujer que había sido atacada por Dios, que Dios estaba haciéndola sufrir. Pero no era así, ¿verdad? En este momento ella se sentía así. Y es que muchos de nosotros, cuando perdemos a alguien que queremos, quizás muchas veces le decimos o le reclamamos a Dios: ¿por qué pasó esto? Pudiste haber hecho algo al respecto. ¿Por qué no le ayudaste en esa situación cuando aún pudo salvarse aquella persona? Cuando sentimos esto en nuestro corazón, estamos lidiando de nuestro dolor de una manera negativa. Y es que Dios siempre va a hacer su voluntad y nosotros no podemos cuestionar su voluntad. Si Dios decidió llevarse a un ser querido nuestro, pues así ha sido su voluntad, y Dios también tiene el tiempo para cada uno de nosotros en el que partamos a su presencia. Así que no debemos cuestionar al Señor por cómo hace las cosas, sino veamos más allá de lo que Él nos muestra en esta escena y veamos lo que Él está haciendo realmente por nosotros a través de nuestras circunstancias. Estamos en esta imagen en la que Noemí está muy triste. Ahora, dentro de este proceso de dolor, como les estaba mencionando, podemos aprender algo que nos puede servir. Si tú no estás atravesando por algún momento de dolor, puedes ayudar a alguien que sí lo esté atravesando, ya que este estudio del día de hoy no solo nos va a servir a nosotros para poder de esta manera solucionar nuestro dolor con la ayuda de Dios, sino que también nos ayudará a poder tener empatía con las demás personas, sobre todo mostrarles a las demás personas que Dios es nuestro consolador, cómo Dios puede obrar en nuestras vidas, cómo Dios usa nuestro dolor para hacer algo más grande. Así que aprendamos aquellos principios que podemos aprender dentro de este caso, que es el de Noemí. En primer lugar, es que el dolor puede causar desesperación y depresión. Cuando una persona está sumergida en su dolor, también puede deprimirse, puede afectarle tanto física como mentalmente, y debemos tener mucho cuidado con esto. Debemos ayudar a aquellas personas que estén atravesando por este momento. Nuestras emociones en este momento en el que pasamos son como una montaña rusa y no sabemos cómo puede reaccionar cada persona frente al dolor, ya que todos lo asemejamos de manera diferente. Tenemos que tener mucho cuidado, pero sobre todo, cuando estamos atravesando por el dolor y ya hayamos pasado por ese tiempo, preguntémonos y cuestionémonos el por qué. ¿Qué he aprendido de esto? ¿Dios me enseñó algo a través de mi dolor? Esto lo veremos más adelante. Veamos Job capítulo 1, versículo 21, y es que Job nos dice algo muy interesante y algo muy importante aquí.
Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuánta diferencia hay entre la reacción de Job, que lo perdió todo, a cómo reaccionó Noemí al perderlo todo? Y es que Job alabó al Señor incluso cuando lo había perdido todo. Él sabía que Dios le podía dar hasta en abundancia y podía gozar de todas las mejores cosas, incluso de su propia familia. Pero cuando perdió a sus hijos, perdió todo lo que él tenía, en ningún momento vemos a Job maldecir a Dios o reclamarle a Dios por lo que estaba pasando, sino que él alabó al Señor y le decía: bueno, Señor, yo voy a aceptar tu voluntad. Tú me diste tantas cosas, pero llegó un momento en el que Dios le quitó y dijo: bueno, así es tu voluntad. Y qué hermosa reacción, ¿verdad? ¿Cómo nosotros no podemos hacer eso? Fue un hombre como nosotros, de carne y hueso, con nuestros mismos sentimientos, nuestras mismas emociones. Y él reaccionó de esta manera tan hermosa. ¿Por qué nosotros no reaccionamos de esa manera y alabamos al Señor incluso cuando Dios nos quita aquello que tanto queremos? A veces nos cuesta, ¿verdad? Pero debemos ser como Job, alabar al Señor incluso cuando no hay nada, cuando lo perdemos todo. El siguiente punto que podemos aprender del dolor de Noemí es que debemos creer que Dios usará nuestro dolor para nuestro bien. Veamos Génesis capítulo 50, versículo 20. Veamos algo que le pasó a José, aquel joven que lo perdió todo por la envidia de sus hermanos, aquellos que no sentían nada bueno por su hermano, sentían odio, envidia. Pero vemos que José dice estas palabras y es algo que nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José experimentó la bondad de Dios y los planes de Dios. Él sí se dio cuenta realmente que Dios tenía un plan para él y que todo lo que él había atravesado era para su propio bien. Incluso José menciona ahí, ¿no?, de que si no hubiera pasado por todo lo que atravesó, muchas personas habrían muerto de hambre. Y es que Dios también tiene los mismos planes para nosotros. Pero Dios no muestra sus planes a veces de la manera en que nosotros queremos, o no nos muestra inmediatamente sus planes, pero ahí están. Dios está esperando que nosotros pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él, al igual que José. José dependía completamente de Dios, confiaba completamente en Dios y tenía su fe bien puesta en Dios. Y Dios le mostró su voluntad. Y José se dio cuenta, y por eso es que vemos estas palabras en las que él dice esto. Nosotros también, ¿verdad?, como jóvenes debemos aceptar la voluntad de Dios y tomemos la actitud de este hombre, de este joven José, que pasó por lo que pasó, aún así sabía que Dios tenía un plan muy bello para él. Al igual que Dios tenía un hermoso plan para José, vemos dentro de nuestra historia de Noemí que Dios tenía un plan para ella también. Y es que él buscaba restaurar su fe y también el gozo de esta mujer. Esta mujer que por un momento estaba muy angustiada, estaba muy dolida, pero aún así Dios le iba a usar. Dios le dio a Ruth. Esta mujer decidió acompañar a su suegra a un lugar en el que ella no conocía, pero sabía que Dios iba a obrar. Porque seguramente en algún momento Noemí compartió su fe con ella y aún así decidió acompañar a Noemí. Y esto nos lleva al siguiente punto, y es que Ruth era la gran bendición de Noemí. ¡Qué mujer!, ¿no? ¡Qué mujer tan bella! Que amaba tanto a su suegra que decidió acompañarla, decidió dejar a su familia para acompañar a su suegra. Y es que sabía que esta mujer, que Noemí, no tenía a nadie, iba a ir sola. Y ella aún así se conmovió y la ayudó. Nosotros debemos ser iguales con aquellas personas que están atravesando por el dolor. No solo compadecernos, sino también ayudarles. Algo muy importante es que cuando llegaron a la ciudad, ellas tenían que ver, ¿no?, también por sus necesidades. Pero algo muy bonito que hacían en ese tiempo es que cuando los agricultores recogían todo lo que ellos ya habían sembrado, y ya había bastante productividad en el momento de cosechar,
ellos dejaban granos, o los granos que quedaban, venían las personas que eran pobres, aquellos huérfanos, aquellas personas que necesitaban y recogían los granos. Entonces Ruth tuvo la idea de ir justamente a recoger esos granos porque necesitaban alimentarse. Y así fue. Ella fue al campo y comenzó a recoger el grano. Pero ¿cómo es Dios? Y vamos a ver algo tan maravilloso, que justamente en el campo donde ella estaba recogiendo estos granos, era el campo de un hombre llamado Boz, que casualmente era pariente de Elimelech, o sea, era pariente de Noemí. Increíble, ¿verdad? Cómo Dios obra, cómo Dios fue guiando a Noemí poco a poco, y Dios puso en su corazón de esta mujer volver a su ciudad, y vemos cómo se está revelando el plan de Dios para esta mujer. Y es que ahí es donde Ruth conoce a Boz. Y es que desde esta imagen podemos ver un punto importante, y es que Dios está trabajando aunque no podamos verlo. Esta frase es también una parte de una canción que a mí me gusta, que es: aunque no puedas verlo, Dios está obrando. Y es que muchas veces no lo vemos, ¿verdad? Pero aún así Dios está haciendo algo, Dios está obrando. Dios no le mostró los planes inmediatos a Noemí, pero vemos que Dios lo estaba guiando. Dios estaba guiando a esta mujer, y vemos justo cómo se está llevando a cabo cuando Ruth comienza a recoger, conoce a Boz, que era familiar de ella. ¿Cómo es que en este momento no va a incrementar la fe de esta mujer? Porque cuando Ruth regresó a la casa de Noemí, regresó a su hogar, le contó lo que había sucedido. Y veamos la reacción de esta mujer. Leamos Ruth capítulo 2 versículo 20 para ver las palabras exactas que dijo Noemí. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Vemos cómo Dios obró en Noemí. Él obró hasta incluso en sus emociones. Vemos cómo esta mujer, de pasar de una mujer que estaba atravesando por el dolor, estaba muy triste, estaba desesperanzada, ahora la vemos regocijarse y alegrarse porque había sucedido algo que Dios había hecho en ella, y es que Dios estaba obrando en ella. Y ella se dio cuenta de esto. Pues resulta que en la antigüedad, justamente, si un hombre moría sin hijos, su hermano o su pariente más cercano debía tomar a la mujer viuda y casarse con ella y tener un hijo con ella. Y es que esta era la solución que justamente vio Noemí ante la noticia que le había traído Ruth. Este suceso nos dice un punto más importante aún, y es que debemos mirar hacia el futuro con esperanza. Dentro de todo el libro de Ruth, en los siguientes capítulos podemos ver el romance tan bonito que tenía entre Ruth y Boaz. Ambos sentían lo mismo el uno por el otro, y vemos cómo Dios obró a través de este matrimonio. Boaz pudo casarse con Ruth de manera legal y pudo darle a Noemí un nieto. Vemos cómo Dios está obrando a través de esto. Pero leamos Ruth capítulo 4 versículo 17, y eso es algo muy bonito. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Con esto ya les dije todo, y es que Dios usó a esta mujer, a Noemí. Tuvo una nuera, que en este caso es Ruth, quien iba a ser pariente de nuestro mismo Señor Jesucristo. Dentro de la genealogía vemos cómo Dios usó a esta pareja, Boaz y Ruth, para tener a Obed, que iba a ser el padre de Isaí, el padre de David. Y ahí vemos que la genealogía se cumple. Es increíble cómo Dios estaba usando a esta mujer y a esta familia. Quizás Noemí, en el momento en el que perdió a su esposo y a sus 2 hijos, no vio lo que Dios más adelante iba a hacer en ella, pero qué hermoso plan tuvo Dios para ella, ¿verdad? No nos habríamos imaginado ni muy cercanamente lo que Dios iba a hacer con ella. Y es que muchas veces Dios tiene los planes exactamente iguales para nosotros, planes grandes y maravillosos, que quizás por nuestro dolor ahora no lo vemos. Pero pidámosle al Señor que cumpla su voluntad en cada uno de nosotros.
vemos que durante todo este proceso Dios nunca abandonó a Noemí. Y créeme, y te digo algo que es muy cierto, y es que Dios nunca te abandonó a ti, incluso cuando estabas atravesando por el dolor. Él estuvo contigo en cada momento, incluso en aquellas personas que vinieron a consolarte, a darte palabras de aliento, de ánimo. Dios está obrando ahí, pero déjame decirte que Él es nuestro único consolador. Si nosotros estamos buscando el consuelo en cosas de este mundo, cosas materiales que se acaban y se terminan tarde o temprano, no estamos haciendo bien y no vamos a buscar una solución inmediata a nuestro dolor. Dios es aquella respuesta, Dios es la solución para que se termine nuestro dolor. Debemos confiar en Él, en sus planes, en su voluntad, en su amor y en su bondad. Cuando nuestro mismo Señor Jesucristo vino a este mundo, nos mostró que Dios tiene emociones. Incluso vemos a Jesús animando a una persona que ha perdido a alguien muy cercano. Veamos Lucas capítulo 7, versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Nuestro mismo Señor Jesucristo experimentó la compasión hacia las demás personas que están sufriendo. Él le dijo a esta mujer: no llores. Nosotros también, cuando vemos a alguien que está atravesando por la misma situación, tenemos que consolar a aquella persona, ya que si nuestra meta es ser más como Cristo, vemos que Cristo hacía algo al respecto, animaba a aquellas personas que estaban por momentos de angustia. Incluso en el momento en el que Él se sintió triste por la pérdida de su amigo, vemos que minutos después resucitó a su amigo, y es que Jesús también puede hacer algo al respecto. Jesús va a tomar acción ante nuestro dolor. Así que no veamos a Dios como alguien insensible que no siente. Veámoslo como alguien que sí también se compadece de nuestro dolor y siempre va a hacer algo para ayudarnos a atravesar ese dolor. Y va a hacer algo extraordinario con nuestro dolor. Nos va a ayudar a madurar, a que más adelante podamos atravesar las mismas circunstancias, pero ya no de la misma manera. Y nos va a ayudar también a que nosotros cada día dependamos más de Él, confiemos más en Él y pongamos nuestra fe en Él. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es que cuando nos referimos a nuestras emociones, debemos tener mucho cuidado con los extremos. Y el día de hoy veremos dos extremos frente al dolor. En primer lugar, cómo nosotros reaccionamos frente al dolor, y es que queremos bloquear nuestras emociones, nuestros sentimientos. Eso es algo que tenemos que tener mucho énfasis, ya que si nosotros bloqueamos nuestros sentimientos, no queremos desenvolverlo, estos se van a acumular dentro de nuestro corazón y van a formar otras emociones que ya les había mencionado, emociones negativas, en la que nosotros vamos a desarrollar estas y la vamos a llevar a la acción. Es algo muy triste porque hoy en día muchas personas enseñan esto, y es que no debemos demostrar nuestras emociones. Eso es algo negativo y algo que no debemos seguir, ya que, como les decía, Dios mismo expresaba sus emociones. Jesucristo, estando en carne y hueso aquí en nuestro mundo, demostró sus emociones, pero Él también sabía manejarlas. Y esto también nos lleva al otro extremo, que tenemos que tener mucho cuidado, y es algo que Jesús tenía mucho cuidado también. Y es que Él hacía algo respecto a sus emociones y ayudaba a las demás personas. Lo contrario a esto que nos dice el mundo es que no debemos hacer nada, que no nos debe importar nada, que solo nos enfoquemos en nuestro dolor y evitemos ayudar a las demás personas. Jesucristo no hizo esto, hizo todo lo contrario, ayudó a los que más lo necesitaban. Y nosotros debemos ser como Él. No seguir las corrientes de este mundo que nos dicen que solo nos debe importar nuestro bienestar emocional justamente, que no nos debe importar lo que los demás piensen, que nosotros debemos enfocarnos en nuestro dolor, que debemos tomarnos el tiempo que queramos para poder asumir nuestro dolor, pero no debería ser así. No es la manera correcta, sino en el momento exacto en el que sentimos dolor, arrodillarnos, postrarnos ante Dios, confesar qué es lo que nos está causando dolor y pedirle que nos quite ese dolor, que nos consuele, y Él lo hará.
Y ahora nuestro último punto, un punto muy importante y algo que tenemos que aprender el día de hoy, y es que debemos tomar acción. ¿Qué debemos hacer ante esto? Si no estamos atravesando por el dolor, pero vemos a alguien que está atravesando por dolor, ¿qué debemos hacer? Pues nuestro punto siguiente es consolar a aquellos que están afligidos, dolidos, que están pasando por estos momentos. Y es que vamos a tener 4 puntos muy importantes que tenemos que desarrollar, 4 cosas que debemos hacer. En primer lugar, estar disponibles a largo plazo. Sí, estar disponibles para aquellas personas que están pasando por un momento así, a estar ahí pendientes cuando nos vayan a necesitar, cuando necesiten que vayamos a animarles, a quizás compartirles de la palabra de Dios, a orar por ellos juntos quizás, ¿no? Debemos estar disponibles y tenemos que hacerle saber a esa persona que vamos a estar ahí, que podemos llamarle diariamente, que podemos ir a su casa a animarles. Eso es una iniciativa que debemos tomar, no solo como personas, sino como creyentes. Nosotros como seguidores de Jesús deberíamos ser las primeras personas que atienden a estas personas con estas necesidades, que están pasando por estos momentos. Debemos reflejar el carácter de Jesús en nuestras vidas, se los he mencionado antes, pero debe verse reflejado realmente. Que las personas vean cómo es nuestro carácter, cómo era Cristo, para que ellos también quieran acercarse a Él. En segundo lugar, debemos ser muy cuidadosos con lo que decimos. Tenemos que ser sensibles y flexibles con nuestra comunicación. Debemos tener mucho cuidado con esto, porque si no nos dirigimos bien hacia aquellas personas, podemos lastimarlas aún más. Tenemos que consolarlas con palabras que justamente debemos pedir en oración a Dios que nos ponga en nuestra boca para poder decirlas. ¿Qué mejor forma de consolar a alguien que hablándole de la palabra de Dios? En su palabra Dios nos ha puesto muchos versículos para que nosotros podamos consolar a aquellas personas que están pasando por situaciones muy difíciles. Que sea la palabra de Dios aquellas palabras de ánimo para las personas. Así que leamos más nuestra Biblia, busquemos versículos en los que nosotros también podemos ayudar a otras personas. En tercer lugar, no debemos usar frases del mundo, frases patéticas. Ustedes seguramente han escuchado esta famosa frase y es que el tiempo lo cura todo. Y es que muchas personas le dicen esto a otras personas. Les dicen, no te preocupes porque el tiempo lo cura todo y en algún momento te vas a recuperar. Esta es una frase que no deberíamos decirla. Es una frase del mundo, ya que nos está diciendo que el tiempo es la cura. Pero en realidad el tiempo no cura, sino realmente el que cura es Dios. Es el único que puede hacer que su dolor desaparezca. Como creyentes no debemos usar este tipo de frases. Como les decía, debemos más enfocarnos en la palabra de Dios, en lo que Dios realmente le diría a esa persona. Si queremos ser instrumentos de Dios, también debemos prepararnos para que Dios nos use. Por eso debemos tener constantemente más comunión con los creyentes, pedir consejo de aquellas personas, nuestros líderes, nuestro pastor, pedir ayuda a esas personas que conocen más de la Biblia para que nosotros podamos animar a otra persona. Siempre que tú quieras hacer algo al respecto, quieres ayudar a alguien, puedes llamar a aquellos consejeros, tus líderes dentro de la iglesia, para pedirles consejo y decirles, ¿qué puedo hacer al respecto? Yo no quiero hablar por mi propia boca, quiero que realmente Dios me use para poder ayudar a esa persona. Porque realmente el que lo va a curar a esa persona es Dios, solo Dios te va a usar para poder darles palabras de aliento. Y en cuarto lugar, que debemos confiar en Dios, porque Él es nuestro consolador. Creamos en las promesas que Dios tiene para nosotros, y algo muy hermoso dentro de todo este estudio es una promesa que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Es una promesa tan bella que la podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 21 versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando estemos con nuestro Padre Celestial, allá en el reino de los cielos, no va a haber ni sufrimiento, ni dolor, ni llanto, ni todo lo mencionado en este versículo. Dios nos promete esto.
Qué hermosa promesa para cada uno de nosotros, para cada uno de los que han creído en Jesús y le han entregado su vida. Esta es una promesa bella. En el cielo no vamos a sufrir, no vamos a sufrir la pérdida de alguien, no vamos a tener dolor, no vamos a llorar. ¿Por qué? Porque allá será todo diferente, porque Dios estará allá. Nosotros debemos confiar en que todo esto vamos a experimentarlo. Pero mientras estemos aquí en la tierra, confiemos en sus planes, confiemos en sus promesas, confiemos en todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Que todo lo que hayamos aprendido en el estudio del día de hoy frente al dolor sea que nosotros confiemos más y más en Dios. Veamos el caso de Noemí, que atravesó por diferentes circunstancias, pero aún así Dios hizo su voluntad en ella, hizo algo muy grande. Tú debes sentir lo mismo en este momento, que Dios te haya hablado a través de este estudio y te haya mostrado de que Él tiene planes para ti, que Él siempre se conmueve y te consuela frente a tu dolor y que Él está contigo en cada momento. Aprendamos muchas cosas más, jóvenes, acerca del dolor, pero que todo lo que hayamos estudiado el día de hoy lo pongamos en práctica. Sobre todo si vemos a alguien atravesando por estas circunstancias, debemos mostrarles nuestra compasión, al igual que Jesús, animarles, consolarles y decirles de que Dios está con ellos. Y si justamente estás hablándole a una persona que aún no le ha entregado su vida a Cristo, creo que es una oportunidad en la que tú puedas hablarle y decirle a esa persona que puede tener la vida eterna con solo recibir al Señor en su corazón, aceptar y creer en Él. Que Él es la única solución para su dolor, que Él es el único consolador. Es una manera muy bonita en la que tú también puedes ayudar a alguien a llegar a los pies de Cristo. Espero que el capítulo de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida, sobre todo para que sepas que eres amado y que muy pronto veremos a nuestro Señor allá en su gloria. Nos estaremos viendo en el siguiente programa. Dios les bendiga.